Una vez más, gracias al Señor porque nos permite estar en contacto con ustedes y en esa oportunidad, y en cualquiera de las que tenemos, su palabra es nuestro centro. Esa palabra que nos ayuda a comprender el propósito de la mujer, para qué Dios nos hizo, qué es lo que anhela, qué quiere hacer con nosotras, cómo quiere transformar nuestras vidas. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar de una mujer que es conocida. Quizás usted no la conoció, ni yo tampoco personalmente, por supuesto, pero sí es muy conocida porque su vida recibió una transformación tan grande, es tan profundo lo que Dios hizo en ella a través de Jesucristo, que es una persona conocida. Vamos a dar algunos detalles, pero quiero que tenga en su corazón a partir de ahora que este tema es María Magdalena, del desastre a la victoria. Estamos o queremos referirnos a su vida, cómo era esa vida cuando ella encontró a Jesús, cuando Jesús empezó a trabajar con ella y cómo termina en la narración de los evangelios su vida. María Magdalena es una de las más conocidas, de las mujeres más conocidas entre el grupo de mujeres que aparecen mencionadas en el Nuevo Testamento, especialmente en los evangelios. Y muchas mujeres en ese tiempo, y tiempos era común en el tiempo en que Jesús estaba, y antes también, de llamar a las mujeres María, era un nombre muy común. Había varias Marías que se menciona en los evangelios, y ella es una de ellas. Y a mí me complace decir que entre el grupo de mujeres conocidas en el mundo, entre el mundo cristiano, entre el mundo protestante, entre el mundo católico, entre personas que les gusta leer simplemente por informarse, esta mujer ocupa el segundo lugar. La primera es María, porque es la madre de Jesús. Pero la segunda es María Magdalena. Es mencionada de manera muy puntual y esos aspectos que voy a mencionar ahora nos introducen a conocer a una persona de una forma diferente. María, según los evangelistas, y debo decir y decirlo con toda veracidad, porque así es que debemos hablar, estos evangelios escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ellos hablan, los autores, de la vida del Señor. Lo que ellos hacen es contarnos quién es Cristo, qué hizo, qué anunció, a qué vino, todo eso. Pero en esa vida que Cristo nos muestra mientras estuvo en el mundo, están muchas personas que son mencionadas, algunas por su nombre, otras no. Las que son mencionadas, entre ellas está María, que tienen algo que enseñarnos por lo que Cristo hizo en sus vidas. Y de eso se trata de esta mujer. El primer aspecto es que esta mujer, cuando Cristo la conoce o cuando ella conoce al Señor, esta mujer estaba viviendo en un estado de opresión tan profunda. Era una mujer que estaba tan atada, tan oprimida, que su vida, sin duda, era una vida desastrosa. Esta mujer conoce al Señor, y cuando lo conoce y recibe las bendiciones, recibe el haber sido sanada por el Señor, esta mujer cambia la ruta de su vida. A partir de ahí se convierte en una discípula de Jesucristo, una de las más cercanas, de las personas más cercanas, porque ella junto a otras, que también da los nombres, y lo pueden encontrar en Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3, estas mujeres recibieron del Señor Jesús las bendiciones de la sanidad integral. Fueron sanadas, dice, de enfermedades y liberadas de espíritus inmundos. Y eso quiere decir, fueron tocadas por el Señor, por el poder de su palabra, y dejaron de ser mujeres que vivían el desasosiego, la opresión, la angustia, todo desorden a nivel de cada una de las partes de su ser. Cuerpo, alma y espíritu estaban bajo opresión demoníaca. Y no nos dice ahí qué era lo que pasaba con María,
pero evidentemente por lo que Cristo enseña que ocurre cuando una persona está bajo esa opresión, era una persona que estaba viviendo la miseria, estaba viviendo la miseria que un ser humano puede vivir cuando tiene esa experiencia. El segundo aspecto que los evangelios o los evangelistas nos dicen es que esta mujer se convierte junto con otras mujeres en el círculo cercano que está siguiendo a Jesús en sus viajes junto a los discípulos, y eso no era lo común en ese tiempo, hablaremos un poco más tarde de eso. Es el grupo de apoyo y apoyan al Señor. Dice, le servían, y quiero detenerme ahí un momentito, le servían y lo apoyaban con sus bienes al mantenimiento de ellos. Estos hombres habían dejado sus trabajos, Cristo los había llamado, los discípulos que Cristo llama luego como apóstoles, 12 de ellos, habían dejado todo para seguir a Jesús. Y estas mujeres reciben de Cristo tanto, sus vidas se ponen tan en orden, están tan agradecidas que deciden seguir a Cristo y rompen un sistema. Pero esto no hubiera sido posible si Cristo no se lo permite. Esa cultura no permitía que una mujer ni se acercara a un varón que no conocía. Sin embargo, Cristo vino a romper esquemas que el hombre introdujo o que recibió por causa del pecado. Y estas mujeres viajaron con el Señor, lo escucharon sus mensajes, recibieron los mensajes, atesoraron los mensajes del Señor, las enseñanzas del Señor, lo vieron caminar, comer, decir, estar juntos, es decir, vivieron de forma tan cercana al Señor que sabían cómo era Jesús. No recibieron un desengaño por estar junto a Él. Pero mira cómo es cuando está en la intimidad. Mira la forma en que habla o mira la forma en que trata. No. Estuvieron tan cerca del Señor que podían decir como Pedro dijo más tarde al escribir su primera carta. Nosotros sabemos que Cristo nunca pecó. No hubo engaño en su boca. No hubo una maldad. Estas son las mujeres que se reciben, son empapadas de esa bendición y que rompen un patrón. Ellas sí saben cómo es ese rabino. Ellas sí saben cómo es Jesús. La llaman maestro, pero también lo llaman Señor. Esta es la experiencia que va llenando la vida de María Magdalena. A propósito, es llamada María Magdalena para diferenciarla de las otras Marías que eran parte del grupo cercano de Cristo. Había muchas Marías, como dije al principio. Magdalena, porque era de Magdala, un lugar que estaba estaba dentro de la región de Galilea. Y esta mujer es llamada así. Las mujeres, cuando tenían esposos, eran llamadas la mujer de, por ejemplo, Cleofas, la mujer de Juana, la mujer de Cleofas, la mujer, etc. Era lo común, la mujer perdía su identidad, no tenía ninguna y su esposo se la daba. Esta mujer es llamada así porque no se menciona que está ligada a ningún varón, no estaba casada. Aunque se ha dicho, y eso es parte de las cosas que el mundo ha llamado a María Magdalena, la esposa de Jesús. No solo una locura, sino algo totalmente fuera de lo real. Y se dice que la iglesia cristiana ha tapado muchas cosas, ha encubierto muchas cosas, porque no quiere decir realmente que Jesús estaba casado con María Magdalena. Nada de eso es real. Y si usted dice, ¿de dónde sale eso? Bueno, eso sale de los libros que encontraron hace mucho tiempo en Egipto, que son los conocidos como libros o evangelios no reales, aunque ellos le llaman reales, eran libros gnósticos, o siguen siendo libros gnósticos, una secta, una ramificación que sale de la iglesia primitiva y que decía que Cristo había enseñado cosas, había dicho cosas que Él no las dijo públicamente y que se le dijo a personas muy especiales, porque Él tenía ciertos misterios que no quería que todo el mundo supiera. De ahí sale todo eso. Pero esta mujer, de la que estamos hablando, dicen que era prostituta también. No lo era, no era prostituta porque la Biblia no lo dice. Posiblemente, como estaba llena de demonios, su vida no estuviera en orden. Eso es típico en personas endemoniadas, pero no lo dice la palabra. Y como dice de otras mujeres que sí eran, entonces sí podemos hablar
de que esto que no está ahí no se puede mencionar como algo así, porque es producto de una persona que se equivocó al leer Lucas 8, Lucas 7 y Lucas 8. No tengo ahora el momento, pero quizás toquemos eso más tarde. Esta es la mujer de la que estamos hablando. Otro aspecto es la transformación radical de su vida. Esta mujer del desorden y la opresión pasa al orden. Está con el Señor, no es una persona que crea conflictos, que vive como vivía por su desorden personal, sino una persona que viene a la paz, viene al reposo. El alma ahora tiene a Jesucristo, conoce a Jesucristo, ama a Jesucristo y le sirve. Su gratitud la hace vivir de esa manera. Cristo cambió su vida. El otro aspecto es que estaba en la cruz, estuvo en la crucifixión, estuvo en la resurrección, es enviada por el Señor, eso lo tocaremos con más detalle dentro de un momento, pero es solo señalando que del desastre, de la vida sin propósito, de la vida agotada, de la vida transida por el pecado y la maldad, esta mujer pasa a tener una vida victoriosa. Y de María Magdalena tenemos que decir, yo quiero decir, que de la derrota su vida pasa a la victoria, que del rechazo pasa a ser una vida aceptable, amada por mucha gente, que de una mujer que había sido desvalorizada por la cantidad de demonios que había en ella, esta mujer pasa a ser una mujer valorada por Jesús al punto de que Cristo le encarga algo tan especial que también veremos dentro de un rato. Tú puedes tener una vida rechazada, no ser aceptada, sentirte que no sirves para nada, indignidad, y Cristo te va a pasar, si tú lo recibes, a la vida ordenada, la vida que tiene sentido y la vida que es endulzada por la aceptación que recibimos del Señor, por sabernos amadas, por sabernos dignas, porque Cristo lo hace. Regresamos en un momento para que podamos juntos saborear qué hace Dios con la vida de una mujer que nadie, posiblemente en su momento, le puso atención, porque estaba llena de algo que Dios llama espíritus inmundos. Ahora regresamos. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Es diligente. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Estamos ahora iniciando lo que es nuestro diálogo, conversación acerca del tema de hoy, que es María Magdalena, una mujer totalmente destruida, la vida miserable, que Cristo la lleva, la transforma y le regala las bendiciones que tiene cualquier ser humano que al creerle a Cristo, abrir su corazón, lo recibe, Él empieza a darnos. Y para iniciar esto quiero recordar que hace unos años un escritor muy famoso y que se hizo mucho más famoso con su novela, una novela que paseó el mundo entero, llamada El Código Da Vinci. Este hombre, Dan Brown, dijo que iba a desenmascarar, a sacar creencias absurdas que la iglesia había guardado, la iglesia cristiana había guardado durante años, la iglesia católica, y que iba a mostrar que Cristo no era divino, que todo eso era parte de una fantasía. Y entre las cosas que dijo, habló acerca de Jesús como el casado, el que tenía una esposa llamada María Magdalena. Y yo recuerdo en ese tiempo que algunos de los hermanos estaban muy inquietos estábamos leyendo la novela, la leímos para saber qué era lo que decía,
porque este hombre aseguraba que esa novela, al ser leída, iba a arrancar la fe que tenían los cristianos en Jesús. Y recuerdo que mi querida Gina, que estaba muy joven en ese tiempo, más joven que ahora, valga la aclaración, me preguntaste, Orfa, ¿qué tú piensas de la novela? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que te causó interés en saber qué yo pensaba de la novela? Ok, gracias, bueno, por recordar eso, hace mucho tiempo, sí, pero me hace pensar, era más joven en la fe, y como si no vamos a la palabra, aclarar cualquier confusión, eso puede crecer en nuestro corazón. Lo que sentí en ese momento que me acerqué a ti fue confusión. Muchas veces argumentos bien planteados, como lo tenía esa novela, era un libro que fascinaba, que te daba, ¿verdad? Como no quería dejarlo de leer. Ajá. Oye, pero era realmente argumento de un escritor, no era nada basado en la palabra. Y sin embargo a mí me abrió una confusión y te agradezco, como en ese momento lo que hicimos fue estudiar la palabra, lo que siempre tenemos que hacer, ir a la fuente de verdad. Y hoy escuchándote en ese primer segmento hablar de María Magdalena, pienso, wow, qué vida rica, sobre todo para nosotros las mujeres, ver una vida restaurada, una vida con identidad, con propósito. Fue discípula, fue la primera que vio a Jesús resucitado. Tantas cosas, ¿verdad? Pudieron ser en su vida, y cómo a veces uno las recuerda como a menos. Y ese libro lo que te deja es como, todo lo que no tiene que enseñar, te le quitan el crédito si uno le da permiso a su ser, a argumentos que en verdad no tienen ningún fundamento. Cierto. Y quiero añadir algo antes de que ustedes sigan o empiecen a dialogar, que es tan claro cuando hay un propósito falso, porque este hombre en su prólogo dice que esa es una novela. Él dice claramente, esa es una novela, pero los datos que tiene son históricos, y ahí fue el encaje que hubo para que la gente olvidara que era una novela y entrara a buscar los datos históricos. O sea, podemos ser confundidos de manera muy, muy clara, pero cuando se toca quién es una persona, a la luz de la palabra, debemos también leer la palabra, para ver qué dice Dios, no solamente quedarnos con lo que un novelista dice. Así es. Por eso la importancia de fundamentarnos en la palabra, y eso es lo que vamos a conversar hoy, la vida de María Magdalena, cómo esta mujer pasó, como bien dijiste en el segmento anterior, de una vida de desastre a la victoria. Una mujer que estaba poseída por demonios, cómo el Señor la liberta, cómo el Señor transforma su vida del caos a la victoria, y pasa de ser una mujer rota a ser una mujer sana. Así que de eso es que vamos ahora un poquito a conversar, y vamos a ver cómo fue que ella fue siendo transformada por el Señor. Claro, sí. Entonces, como bien dice la palabra, María Magdalena, la mujer de la cual habían salido 7 demonios, Jesús también describe en la Biblia cómo es la vida de una persona endemoniada, así que tal vez podemos comenzar por ahí para entender su condición. Sí. Y si vemos en Lucas 11:24, dice, los espíritus inmundos buscan lugares áridos donde descansar, y entran a las personas cuyos corazones y vidas están secos y sin frutos espirituales. Así se encontraba en María Magdalena. Y a mí me llamó mucho la atención esa palabra árido, y busqué su original, y sale de la palabra anudros, y obviamente Cristo siempre trataba de hablarles con temas o conceptos que ellos pudieran entender. Y en el clima árido del Oriente, el agua era un recurso precioso y era lo que sustentaba la vida. Entonces para ellos era alguna imagen conocida. O sea, esa imagen de sequedad, esa falta de agua, era una poderosa metáfora para que todo el que estuviera escuchando a Cristo entendiera a qué él se estaba refiriendo. Y me llamó mucho la atención que la simbología es no solamente desolación física, que era lo que yo tal vez hubiesen pensado rápidamente por el terreno, pero también un vacío espiritual y una ausencia de la bendición de Dios. Y entonces, al entender eso, y después yo también pensar un poquito más en lo que Cristo más adelante iba a decir de él. Por ejemplo, me vinieron el versículo que el que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de él. Pensé también en la mujer samaritana, como lo que él también le dice. O sea, ese terreno árido, seco, lo que necesita es a Cristo, o sea, el agua viva que da sed. O sea que con esa palabrita el Señor le estaba diciendo la condición del corazón.
de una persona que está endemoniada. Y aparte de árido, como tú dices, tú mencionaste también que estaba sin frutos espirituales. Y si vamos a la palabra, encontramos cuáles son los frutos, las cosas que en ese momento ella no tenía. No tenía paz, no tenía gozo, no tenía templanza, mansedumbre, amor, paciencia, bondad, dominio propio. O sea, estaba exenta de todo esto. Entonces, cuando nos faltan todas estas cosas en nuestra vida, es una vida de tormento, es una vida de desasosiego. Eso es lo que hace el diablo. Quitarnos lo que Dios nos ha dado. Secarnos. Ella estaba seca, árida realmente. Y esa condición árida y sin Dios hace el lugar preciso donde dice que los demonios se hacen casa. O sea que esa persona que no tiene a Cristo viene a ser casa de demonios. O sea que dice que son lugares donde ellos reposan. Y cuando estaba también, María, me puse a buscar realmente qué era todo esto que ocurre, cuál es esta condición de sequedad. Y al hacer casa es privar de libertad, o sea, hace a la persona cautiva de su propio ser, de sus emociones, todo lo que piensa. O sea, que nosotros venimos a darle lugar para recrearse a estos demonios. Lo interesante ahí en esa misma línea, Nicole, es que el Señor dice, cuando Él describe lo que es una persona con espíritus, viviendo con espíritus inmundos, dice que anda buscando reposo. Y encuentra el reposo viviendo en un ser humano. Le quita la paz al humano y reposa él. O sea, es una cosa terrible. Y no solo eso, buscando lo que eran espíritus malos en el hebreo, en el griego, dice que son perversos, que son dañinos, degenerados, de mal efecto o influencia, que enferman, viciosos, que traen culpa. O sea, todo eso viene a hacer casa y a gobernar a la persona. Efectivamente, Nicole, como bien dices, y viendo que en esta condición era la que estaba María Magdalena, una condición donde definitivamente no tenía voluntad, porque estos espíritus eran los que gobernaban su mente, sus emociones, la manera de ella sentir, de relacionarse. Y yo digo que hay veces que la gente cuando habla de estos temas, que tal vez lo ven como un tabú, órfano, lo ven como que son fantasmas o lo que sea, pero no, realmente es algo que opera sobre la vida de una persona, cobra autoridad y daña su identidad, daña muchas cosas en la vida de una persona y trae sentimientos, emociones, o sea, opera de una manera que lo puede daña. llevar hasta la locura. Exactamente. Lo despoja de todo, no es solo el control, es todo. La persona está, por eso se dice, poseída. Poseída, sin voluntad. Sí. La gente dice, eso eran cuentos de la Edad Media, es que no entendían que hay problemas, trastornos mentales. Claro que hay trastornos mentales, pero muchos de ellos también son provocados por demonios. Exacto. Y el mundo en que vivimos está lleno de gente con eso. Nada más hay que leer el periódico, que agarra una mamá y mejor ni entrar. Son cosas tan terribles que mejor no entrar en eso. Y es importante mencionar que estos espíritus son bastante insistentes. Si encuentran, dice la palabra en Lucas, que si encuentran la casa vacía, no solamente vienen los 7 que estaban en esa persona, trae 7 más. Y su estado de ahora va a ser mucho peor que el anterior. Eso ¿qué entendí? O sea, ¿qué podría decir eso? Que cuando recibimos el milagro de la sanidad y no permitimos que el Señor trabaje en nosotros, le dejamos el campo abierto a estos espíritus inmundos. Eso me acuerda también la historia del paralítico cuando Jesús lo sana y le dice, vete y no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Ya tienes la casa limpia, la casa no se puede quedar vacía. Cuando se deja vacía, la gente recibe los milagros, los seres humanos recibimos los milagros de Dios, pero entonces no queremos que Él sea el que continúe trabajando, transformando. Ese es el punto con María Magdalena. Vamos a hacer la pausa, una mujer transformada por el amor de Jesucristo.
La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Es misericordiosa. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Saben que cuando uno escucha todo lo que experimenta una persona que está endemoniada, ¿verdad? Esa es una condición muy difícil. Para el hombre es prácticamente imposible sacar a una persona de esa condición. O sea, alguien ve a alguien así y piensa, bueno, esta persona sí está loco y no hay remedio. Sin embargo, Jesús sacó a María Magdalena de esa condición. Él la sanó, Él la libertó, Él la transformó. Y leyendo toda su historia, pensaba en que Él es suficiente. Realmente en Jesús podemos encontrar todo lo que necesitamos. Y María Magdalena lo experimentó. Ella no necesitó de que una ayuda adicional, sino que la persona de Cristo le otorgó a María Magdalena absolutamente todo lo que ella necesitaba para hacer lo que Dios, para aquello que Dios la creó realmente. Y entiendo que es algo que de alguna manera, quizás todas de alguna manera podemos testificar aquí también, lo que el Señor ha hecho por nosotros. Que no lo ha podido hacer nadie más, sino solamente Jesucristo. Ay, sí, Nikki, tú sabes que cuando yo lo estaba leyendo, yo vi justamente, y leía Lucas 8, que leo esa parte, que dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. Y mientras yo leía eso, vino a mi espíritu, me acordé de Isaías 61. Y cómo, tú que hablas de lo personal, cómo el reino de los cielos se acercó a la vida de María Magdalena. Y en ella vemos, como en la vida de nosotros hemos visto, la que recibimos la verdad y somos libertadas y sanadas y todo lo que el Señor viene a hacer, como Isaías 61, en la vida de María Magdalena lo vemos cumplirse. Y quiero leerlo porque fue precioso al buscar las palabras del original. Dice que Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Y cuando voy a abatidos, que es una persona completamente pobre, destruida, el significado es pobre, deprimido de mente, afligido. Y viene de una raíz que dice deshonrar, menospreciar, debilitar, dominar, oprimir. Vemos todo lo que pasa en lo que estamos viendo de los lugares áridos. Y dice que viene el Señor, eso es lo primero que hace, a darle buenas nuevas a ese corazón en esa condición que estaba ella, que mientras lo leo voy viendo el espejo de ella o el mío cuando el Señor vino a mi vida, ¿verdad? Y dice que viene a vendar a los quebrantados de corazón. Y cuando vamos a la palabra quebrantado, mira la condición del corazón de la mujer. Dice que un corazón quebrantado es dañado, reventado, derribado, desgarrado, humillado y despedazado. Él viene a vendar, a publicar la libertad a los cautivos. Y cuando habla de publicar, me acordé de lo que tú estabas diciendo ahorita, dice llamar por nombre, llamar fuera por nombre. Y a los presos, apertura de la cárcel. Vemos este cumplimiento, el reino de los cielos ha llegado, ella lo vivió, lo creyó y lo recibió. Lo recibió sobre todo. Y empezó a vivir. Y empezó a vivirlo, no se quedó ahí. Tú sabes que esta semana yo te comentaba, Orfa, que en un momento de oración, antes de yo recibir este estudio, yo oraba en mi casa y yo le decía al Señor, venga tu reino, porque si nos damos cuenta, en el Padre Nuestro que ya venga a nosotros tu reino. Entonces yo lo oraba así y yo sentí que el Espíritu me decía, mi reino está, se acercó con Jesús, ustedes viven el reino. Y como que me volvía la respuesta.
Y efectivamente, yo entiendo que eso es algo que todos Pero tú puedes decir lo último que tú dijiste muy rápido. O sea, ¿Él te dijo qué? cuando yo oraba, yo decía, venga tu reino, pero ahí sentí como que me detuvo en mi oración y me decía, el reino se acercó con Jesucristo, ustedes viven el reino. Como que me La volví. pregunta. O sea, yo meditaba en eso y decía, wow, Señor, realmente vivir en el reino es una tarea de nosotros, reflejar el reino de Dios aquí en la tierra, es una tarea de su pueblo, de los cristianos. Esa transformación que sufrió la vida de María Magdalena refleja el reino de Dios. El reino de Dios, definitivamente, como dice aquí, el poder del Señor sobre los demonios es una señal de que el reino de Dios se acercó. ¿Por qué? Porque Él tenía autoridad sobre ese mundo espiritual, que es un mundo que no es de esta tierra, es un mundo espiritual. Entonces eso es una señal, efectivamente. Pero es manifiesta en el pueblo de Dios, porque ese mismo poder, dice la palabra, opera en el pueblo de Dios, en los que han recibido esa redención. O sea, esto es una revelación realmente, es una realidad que Dios nos muestra, que nos saca de este mundo, tal vez un poco, de este mundo caótico, físico y caótico, y nos dice, ustedes pueden vivir mi reino aquí, reflejando. ¿Saben? Porque reflejando a Cristo. Gloria a Dios por eso. Lo interesante, preciosamente precioso, es que María sí valora de dónde estaba, Cristo la saca y empieza a vivir lo que es el reino. Cuando tú entiendes eso, tu orden de prioridades cambia. Ella lo dejó todo. Yo voy a seguir a este que ha cambiado mi vida. Ella Yo no encontró tenía la vida. exactamente. Cristo es la vida. Ella empezó a vivir la vida. Y esto es lo que Cristo nos ofrece a todo ser humano. El problema es, yo creo que ahí está, esa pregunta es para pensarla y te estamos invitando ahora mismo a que tú la pienses con nosotros. Cristo dice, el Señor te responde, el Espíritu Santo te responde, y ustedes viven el reino. El reino es una realidad y es una realidad que viene a nuestra vida, cambia todo nuestro ser. La pregunta es, ¿por qué no vivimos el reino? Porque si empezamos a disfrutar, yo no tenía paz, tengo paz. Yo vivía en una angustia total, ahora vivo reposado o reposada. No podía dormir, ahora duermo. Empiezo a ver los desencadenantes que trae el haber recibido a Cristo. ¿Por qué me desconecto tan fácilmente? Esta mujer siguió conectada, le seguía. A mí esta vida me emociona. Tú sabes que justamente cuando yo leí esa porción de cuando Cristo dice que ciertamente el reino de Dios había llegado entre ellos, al principio de los versículos en Lucas 11, 14 y 15, dice que mientras Jesús echaba fuera a los demonios, habían como 3 grupos, pude identificar 3 grupos. Un grupo se maravilló, otro lo acusó, y entonces el otro le pidió señal, como una señal adicional para creer. Y yo creo que va de la mano con lo que tú estás diciendo, Orfa. O sea, cuando recibimos de Cristo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Me maravillo y creo y le sirvo y le sigo? ¿O lo acuso de que no es hijo de Dios y que no viene de Dios? ¿O entonces me entra la incredulidad y entonces lo que hago es que le pido una señal más? Y eso es signo de dureza de corazón. O sea, en vez de creer, se me endurece el corazón y le pido otra señal más para confirmar que es así. Y nos pasa muy a menudo. A veces vemos en nuestra propia vida o en otros y decimos, bueno, mira, yo conozco a esa persona antes. Señor, tú tienes que dar una señal adicional para yo ver de verdad que ese milagro se hizo en esa persona. Y dudamos del poder de Dios. No, y no solamente eso de maravillarse, me recordó ahora el Espíritu una vez que me dijo, no te quedes en el asombro. Muchas veces nos asombramos, pero nos paralizamos. Increíble. Y eso no es... No te quedes ahí nada no te más, hay quedes más, ahí, hay hay más. más. Y eso es lo que pasó con María. Eso que tú acabas de decir es justamente eso. Y lo vamos a ver, espero que nos dé el tiempo. Lo vamos a ver porque es que ella no se quedaba nada más ahí. El aspecto y siguió a Jesús es la clave. Es seguir, ya me enseñaste quién eres, yo sé que hay más.
yo quiero más. Yo quiero seguirte. Hay intimidad. Eso es lo que pasa con ella. Descubre eso y es lo que va a llenar nuestras vidas. Y cómo su vida, que es con todos estos demonios, imagino que era una vida paralizada. Y vemos todo lo contrario. O a lo sea, mejor una locura. O a lo mejor una locura. No, no estaba en paz nunca. Exacto. Y de repente vemos a una mujer completamente cuerda que puede servir al Señor y seguirlo hasta el final. Es confiable. Ese La es persona el poder. confiable. Sí. El con poder. propósito. Claro, ese es el poder de Jesucristo operando en nuestras vidas. Y ese mismo Jesús que acercó el reino, ese mismo Jesús que hizo milagros, ese mismo Jesús que transformó, es el mismo también que sana, es el sanador. Y lo vemos en Lucas 8:2. Dice que esas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. O sea que Jesús es nuestro sanador y fue el sanador de María en la condición en la que ella se encontraba. Él es el médico. El médico de médicos. Y me llamó mucho la atención un dato que me dio mi hermanita Nicole, que ella encontró, que de la palabra sanada sale el término terapia. O sea, terapeuta. Ese es el terapeuta por excelencia. Amén. Pero no te quedes ahí, porque es muy lindo que el significado dice aliviar de enfermedades, honrar, o sea, Él te vuelve la honra. Así es. Te hace digna. Te hace digna, pero dice que también es servir. O sea que mientras Cristo nos sana, Él está sirviendo al Padre, sanándonos a nosotros. Devolviéndonos la creación que el enemigo nos quitó. Que el pecado nos atrofia todos los días. Bueno, tenemos que hacer otra pausa. Ahora regresamos, no te vayas. Esto está, mira, pero es un bizcocho que el Señor nos regala. ¿Por qué dije bizcocho? Tengo hambre. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Mateo 6:14. Seguimos estudiando la vida de María Magdalena y estábamos hablando de cómo ella fue sanada del desastre, de la opresión, del tormento. Estamos diciendo que fue sanada de enfermedades espirituales, emocionales, mentales, tal vez llevándolo al día de hoy de depresión, de pensamiento obsesivo, de ansiedad, todo lo que pueden ser enfermedades mentales, ¿verdad?, que escuchamos hoy. De todo eso fue sanada María Magdalena y me encantaría analizar con ustedes cuál fue su respuesta para llevar esa pregunta al día de hoy. Cuando eres sanada milagrosamente de todo esto, ¿cuál es tu respuesta ante el sanador, ante quien te regala la libertad? En el caso de ella veíamos que fue seguir a Jesús y fue seguirlo con constancia, fue una discípula. Fíjense que a los pies de la cruz, cuando todos se fueron por miedo, ella ahí estaba. Así que hablamos de una vida quien mucho es sanado, mucho ama, dice la palabra. Esto lo vemos en la vida de María Magdalena y de haber sido una mujer sin paz, sin reposo, sin control de sus emociones, sin esperanza en su vida, cambia y es conocida como aquella que seguía a Jesús, ¿verdad? Y que Dios le permitió tantas primicias que veremos después. Y me hace pensar también, como dice la palabra en Romanos 12, de que debemos presentar nuestra vida como un sacrificio agradable al Señor. Y es otra cosa más que aprendo de la vida de María Magdalena, su respuesta y cómo siguió a Cristo. Así es. Y también podemos ver, Gina, que María Magdalena también dice en la palabra en Lucas que fue de las mujeres que le servían al Señor mientras iba discipulando en las diferentes aldeas. Y significado de servir es socorrer, distribuir, ayudar. Y eso me recuerda el llamado que nosotros recibimos en un retiro, que somos llamadas a servir.
Y me pareció precioso. El llamado a la mujer. El llamado a la Sí. mujer. Y es muy interesante porque la palabra que dice servían a Jesús es la palabra diáconos. Wow. El diácono es el que ministra, el que reparte, el que hace, el que sirve. De ahí la palabra diáconos dentro de la iglesia o diaconisa dentro de la iglesia. Estas mujeres estaban sirviendo al Señor. Eran manos, era cuerpo, era alma, era mente, para que eso que ellas recibieran, otros lo recibieran. Servían y sostenían el ministerio. Es que cuando recibimos tanto del Señor, como dice la palabra, de gracia recibimos y de gracia damos. Uno no puede, como tú dijiste, Nicole, no podemos quedarnos quietos, no podemos quedarnos callados, porque el impacto tiene que trascender. Sin duda. Así es. Y realmente, como Gina mencionaba hace un rato, lo de María Magdalena es realmente muy hermoso porque ella hasta el fin estuvo con el Señor. Y en un momento en el que la palabra enseña que incluso sus discípulos se dispersaron, Pedro lo negó, ella estuvo al pie de la cruz junto con María y junto con Juan, no se apartó en ningún momento. De manera tal que el amor de María Magdalena por el Señor y su fidelidad, ella lo mostró, lo demostró. Tuvo valentía porque ella pudo haber pensado cualquier cosa al momento de la muerte del Señor, si alguno de sus discípulos pudieran haberlo también capturado. Ella nada de eso le importó. Y su amor fue incluso hasta en la muerte, o sea, ya cuando ella entendió que estaba muerto, igual se aseguró de ver dónde ponían el cuerpo, para después poder ir a hacer lo que ellas tenían planificado. O sea, que ella no se apartó del Señor en ningún momento. Y fue testigo en todo tiempo de todo, no solamente de eso, de que el Señor, por ejemplo, le dijo a Juan, aquí te dejo a tu madre, sino de otras cosas que vamos a ver en un ratito. No, y me parece su firmeza, como tú decías, tuvo ahí el cuerpo, lo que tenía que hacer, y muchas veces habla de creer en Dios a pesar de uno no entender, porque ella no entendía lo que estaba pasando, pero permaneció fiel. Así es. Sí, y Gina, tú hablabas del que la porción de la palabra que está en Lucas 7, que es el que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Y ciertamente este perdón, o sea, esta sanidad que ella recibió, la llevó a hacer tantos actos de servicio para el Señor. Porque bien tú dices, o sea, Nicauri, ella se buscó, o sea, se quedó cerca de aquellos que pidieron su cuerpo y lo sepultaron, porque ella sabía que faltaban cosas por hacer y ella quería que se cumplieran, como era el preparar el cuerpo. Y en esto vemos que ella fue diligente, o sea, el amor que ella le tenía a Cristo la llevó a querer honrar a Cristo. Y va y compra las especies con otras mujeres más, pero también nos muestra cómo ella de lo de ella lo usa para servir a Cristo. Y eso también es bellísimo porque nos llama a nosotros, a cómo nosotros de manera monetaria ayudamos al reino, o sea, aportamos, colaboramos con el reino aquí en la tierra. Eso es importante, María, y todos nosotras creemos y queremos que también ustedes lo vean. En ese momento, el plan de ir a preparar el cuerpo. Recuerden que todo está ocurriendo muy rápidamente. Llegó la hora en que el sol estaba poniéndose, Cristo está en la cruz, consigue José de Arimatea el permiso con Pilato. Todo se está haciendo muy rápido porque a las 6 de la tarde ya terminaba el día, empezaba otra cosa. Y ellos querían enterrar al Señor, quitarlo de ahí. Estas mujeres compran las especias saliendo, ellas vieron dónde enterraron al Señor y salieron corriendo a buscar las especias antes que cerraran la tienda, para tenerlas en la mañana. Estamos hablando de unas personas con el corazón desgarrado, con un dolor enorme. Han visto crucificar al Señor. Todo eso es una convulsión dentro de lo que está pasando. Y ellas están llorando, pero están ahí. Y terminan y ven dónde está, van, compran llorando, se van a la casa llorando, pasan la Pascua más terrible. Y todo eso está ocurriendo
para en la mañana temprano salir, cuando todavía estaba a oscuras, a hacer lo que ellas entendían, porque Cristo merecía. Esa honra. Era No se honrarlo. olvidaron de él, merecía. Y ella estaba, ya él no estaba ahí. Pero ellas querían mostrar su amor. Eso es lo que hace la vida, a nuestra vida, Jesús cuando llega. Así es. No hay cansancio, no hay dolor que nos detenga para que Él reciba lo mejor. Siempre. De manera diligente. Totalmente. Diligente, en ese momento tan Tan duro. duro y difícil, con ese corazón destruido tal vez, pero diligentemente haciendo lo que él merecía. Y me llama la atención este momento tan especial, tan importante. Yo digo que hay momentos de gloria en la vida de las personas y en la palabra. Y para mí esto fue un momento glorioso. Un momento cabón, como diría Nicole. El caso es que ella va al sepulcro y busca a su Señor, como ella le llama. Y me apasiona como ella lo busca desesperadamente. Y aquí en Juan 20 dice que ella lloraba, Orfa, porque no lo encontraba. Y de repente escucha esta voz que le dice, mujer, ¿por qué lloras? Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, dice ella. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dije, mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir, maestro. Yo me engrifo cuando leo eso. Y digo, qué belleza, qué momento tan sublime, tan especial. Y él se lo regaló a ella, esa primera aparición, restaurándole su identidad. Le llama por su nombre. Qué belleza, todo lo que el enemigo le había quitado a esa mujer, Jesús se lo restauró. Amén. ¿Verdad? Y le dio más. Y qué belleza ese momento tan hermoso. Claro. Y tú Y él sabes me- que, perdón, que pienso en eso que tú dices, él se lo regaló a ella, pero se lo regaló a ella porque ella estaba ahí. Estaba ahí. O sea, los otros discípulos estaban en otro lugar, pero María estaba ahí. Por eso fue beneficiada con ese milagro, con esa maravilla. Claro, claro. Sí, por eso decía que mientras uno no entendía, ella siguió fiel y por eso pudo recibir eso. Y no, que era muy significativo como ella lo llama por su nombre. Así mismo Jesús nos llama a cada uno por nuestro nombre y para cada uno tiene propósito. Y como ella reconoció su voz, así como las ovejas reconocemos la voz de su pastor. Bueno, hablando de kabooms, algo precioso que es el broche de oro, diría yo, de su vida, es que cuando ella lo encuentra, esta mujer, así como el Padre envió a Jesús, como leímos ahorita en Isaías 61, ahora a ella Jesús la envía como, y enviado quiere decir apóstol, o sea que él está encomendando en María, porque fue probada y salió aprobada, el mensaje de su resurrección. O sea, lo que todos estaban esperando, o sea, Lo que no estaban esperando. lo que no estaban esperando porque dicen que no lo entendían ni siquiera Y cuando se les olvidó que él lo había dicho. se lo encomiendan a María. O sea, el corazón de María tocó el corazón de Dios. Y él le da esa bandeja que llevar a sus hermanos. Le dijo en Juan 20, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y eso solo eso es para pasar un rato largo explicándolo, pero ya se terminó el tiempo. Y queremos decirte, no queremos terminar sin decirte, la vida de María nos enseña muchas veces nuestras vidas, quizás en un momento específico, quizás casi todo el tiempo, donde hay desesperanza, angustia, pérdida de la dignidad, pérdida de la autoestima, donde hay trastornos profundos, todo. En María encontramos eso. Sin embargo, conocer a Jesús abrió la puerta para que ella recibiera todo lo que el enemigo le había quitado. Y quizás tú tienes esa memoria, quizás batallas con tus luchas, con tus problemas, con tus culpas, quizás te sientes sin control de tu vida. Vamos a resumirlo. Ahí está Jesús. Y te está diciendo como a ella le dijo,
María. El Señor está llamando tu nombre, te está llamando por nombre. Él conoce tu nombre y conoce tus aflicciones, tu abatimiento. Él es el terapeuta, Él es el médico. Recibe su llamado y dile, yo estoy aquí. Y vas a ver que tu vida de la derrota pasará a la victoria. Y de la inestabilidad pasará a la estabilidad. Y de la indignidad, Él te llevará a ser una mujer digna. Una mujer que sabe que vale para Dios, que es de valor para Dios. Te dejamos esto como una tarea. Él te está llamando. Respóndele como María. Maestro, yo quiero recibir de ti, enséñame. Que Dios te bendiga grandemente.